Buenas tardes, maestra, compañeros y a todo aquel que pueda llegar a estar viendo esta presentación. El día de hoy les hablaremos sobre algunos tipos de actitud que llegan a ser muy importantes para nuestra carrera de Ingeniería Aeroespacial. El equipo está conformado por mi compañero Galvez Medina Geraldis Abdiel, mi compañero Rosa Sánchez Abner Santos y por su servidor Estrada González Luis Felipe. Sin más que decir, comencemos. En esta primera diapositiva podemos ver un rápido resumen de lo que hablaremos hoy, es decir, la introducción, el por qué, la actitud de densidad, la actitud de presión, la actitud de temperatura y por último las conclusiones. Como introducción debemos saber que la actitud es un concepto fundamental en las ramas de la aeronáutica como la ingeniería aeroespacial, que se refiere a la distancia vertical medida desde un punto de referencia como el nivel del mar hasta un punto específico en la atmósfera o la superficie terrestre. Sin embargo, es importante destacar que existen varios tipos de actitud, cada uno con sus propias características y aplicaciones únicas, que son las que veremos a continuación. Antes de pasar directamente a los tipos de actitud, me gustaría darle una razón a esta presentación, un porqué. Y la razón de por qué estudiar estos distintos tipos de actitud es para explorar los distintos tipos de actitudes, ya que esto nos permite comprender mejor cómo se relacionan con diferentes aspectos de nuestra ingeniería aeroespacial y otras disciplinas científicas. Además, cada tipo de actitud desempeña un papel crucial en la comprensión y la medición de nuestro entorno atmosférico y terrestre. Sin más que añadir, empecemos con la actitud de densidad. La actitud de densidad es un concepto importante que se refiere a la actitud a la que la densidad del aire es equivalente a un valor de referencia estándar. La densidad del aire es crucial para el rendimiento de las aeronaves, ya que afecta directamente a la sustentación, el empuje y la potencia. A medida que una aeronave asciende de la atmósfera, la densidad del aire disminuye debido a la disminución de la presión y la temperatura. Esto tiene varias implicaciones para el rendimiento de la aeronave. Las implicaciones que puede llegar a tener son la sustentación, que es la fuerza que mantiene a una aeronave en el aire y está directamente relacionada con la densidad del aire, porque a altitudes más altas, donde la densidad del aire es menor, se necesita una mayor velocidad para generar la misma cantidad de sustentación. También tenemos el empuje del motor, que también está influenciada por la densidad del aire, ya que a altitudes más altas donde la densidad del aire es menor, los motores pueden experimentar una reducción en el rendimiento debido a la menor cantidad de oxígeno disponible para la combustión. Y por último tenemos la eficiencia de combustible, que también es afectada por la densidad del aire, ya que a altitudes más altas donde la densidad del aire es menor, el motor puede necesitar trabajar más para mantener la misma velocidad y altitud. Esto puede resultar en un mayor consumo de combustible. Una de las dudas que me surgió de estar investigando sobre la altitud de densidad es por qué los aviones vuelan tan alto si acabamos de revisar que la densidad afecta de manera negativa entre más alto se encuentra tu aeronave. Encontré varias respuestas a mi pregunta y me gustaría compartírselas a continuación. La primera razón es que a pesar de que hay menos oxígeno a altitudes más altas, las aeronaves pueden aprovechar corrientes de viento favorables cuando están más alto, como jet stream, que puede reducir el tiempo de vuelo y por lo tanto el consumo total de combustible. La segunda razón es que a altitudes más altas, como la densidad del aire es menor, se puede reducir la resistencia aerodinámica experimentada por la aeronave. Esto significa que la aeronave puede alcanzar velocidades de crucero más altas con un consumo de combustible relativamente más bajo. Y la última razón es para evitar obstáculos, tráfico aéreo y condiciones meteorológicas adversas. Volar a altitudes mayores puede permitir a las aeronaves evitar obstáculos como montañas y el tráfico aéreo más congestionado que se encuentra a altitudes más bajas. Esto ayuda a mantener la seguridad y la eficiencia de vuelo. Por otro lado, volar a altitudes más altas también puede permitir a las aeronaves evitar condiciones meteorológicas adversas, como tormentas, nubes densas o turbulencia que a menudo se encuentran a altitudes más bajas. Siguiendo con la exposición, los dejo con mi compañero Geraldi. Buenas tardes o días a todos. Yo les voy a hablar sobre la altitud de temperatura. Por definición tenemos que es la altura a la que la temperatura ambiente sigue un cierto perfil de temperatura estándar. Por lo general, en la troposfera la temperatura disminuye con la altitud hasta la tropopausa, donde puede mantenerse constante o incluso aumentar. Por ejemplo, en la troposfera la temperatura disminuye en promedio aproximadamente a 6.5 grados centígrados por cada kilómetro de altitud. Por lo tanto,
A una altitud de 11 kilómetros, la temperatura sería alrededor de menos 65 grados centígrados. La altitud de temperatura pues, es un concepto crucial en la ingeniería aeroespacial, ya que afecta directamente al diseño y funcionamiento de aeronaves y vehículos espaciales. La atmósfera terrestre se compone de varias capas y cada una tiene su propio perfil de temperatura característico. A grandes rasgos, la temperatura disminuye con la altitud en la troposfera. Se mantiene relativamente constante en la estratosfera y aumenta en la mesósfera y en la termosfera. Por ejemplo, empecemos con la troposfera, la cual es la capa más cercana a la superficie de la Tierra y donde ocurre la mayoría de los fenómenos meteorológicos. En promedio, la temperatura disminuye aproximadamente a 6.5 grados centígrados por cada kilómetro de altitud en esta capa. Esta tasa de cambio de temperatura se conoce como la tasa de gradiente adiabático seco. En la tropopausa es la transición entre la troposfera y la estratosfera. Aquí la temperatura puede mantenerse constante o incluso aumentar ligeramente con la altitud, dependiendo de varios factores atmosféricos. Continuando con la estratosfera, en esta capa la temperatura tiende a aumentar con la altitud debido a la absorción de radiación ultravioleta por el ozono. Este efecto crea una inversión térmica que tiene implicaciones importantes para el vuelo de aeronaves y el transporte de contaminantes. Y por último, en la mesósfera y termósfera. En estas capas superiores de la atmósfera, la temperatura vuelve a disminuir con la altitud. Sin embargo, la composición química y la dinámica atmosférica aquí son muy diferentes a las capas inferiores. Así que, en el contexto de la ingeniería aeroespacial, comprender cómo varía la temperatura con altitud es esencial para diseñar sistemas de refrigeración efectivos, prever el comportamiento aerodinámico de aeronaves y determinar los perfiles de vuelo óptimos. Además de conocimiento de la altitud de temperatura, es crucial para el diseño de sistemas de protección térmica para vehículos espaciales que ingresan o salen de la atmósfera. Esto sería todo de mi parte, gracias por su atención. La altitud de presión. Esta forma de medir la altitud utiliza la presión atmosférica, que es medida en hectopascales o milibares. Esta es usada en la aviación o en la meteorología. Sirve para obtener la altura de algo sin necesidad de medir de la distancia del nivel del mar. Esto mediante el hecho de que a mayor altitud, menor presión y menor densidad. Como es mencionado anteriormente, a menor densidad hay algunos efectos que comparten la altitud de presión y la altitud de densidad. Es decir, como hay menor densidad y menor presión, comparten los efectos que causan, es decir, la sustentación, el empuje del motor y la eficiencia de combustible, como se ha hablado anteriormente. En conclusión, hay diferentes tipos de altitudes y todas son importantes a la hora de planear un proyecto e identificar sus características. Pero es necesario destacar que ninguna altitud actúa por su cuenta, sino que hay una mezcla entre ellas, la cual les afectan una sobre la otra, que debe ser considerado a la hora de planear cualquier cosa. Eso es todo por nuestra parte, muchísimas gracias.